¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Imagínate que eres un multimillonario de la industria petroquímica. Tienes una de las empresas más grandes del mundo, un top 3 en ese sector. Imagina que eres un grandísimo aficionado al mundo del automóvil y concretamente al mundo del 4x4 y del todoterreno. Y estás un día en un pub con tus amigos, te has tomado ya unas cuantas cervezas, estás envalentonado y dices, me cago en la leche, se están eliminando, están desapareciendo todos los todoterrenos, de verdad, es una lástima. Se está perdiendo la esencia pura de lo que es un todoterreno. Y entonces uno de los amigos te dice, ¿a que no hay pelotas a hacerlo tú, que estás forrado? Y tú, que eres multimillonario, dices, ¿y por qué narices no? Así que 7 años más tarde, después de esta historia y de más de 1.000 millones de euros gastados, este es el resultado de desarrollar un todoterreno puro desde cero para intentar convertir una cosa que no existía en algo mítico para el campo, como se hacía antiguamente, pero con toda la capacidad, el desarrollo económico y toda la tecnología de nuestros días, pero orientada siempre a la parte de la durabilidad y la mecánica para que este coche sea capaz de aguantar 30 años y que se pueda conducir y arreglar en cualquier parte del mundo. Os presento el Ineos Grenadier. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. El requerimiento principal a la hora de desarrollar este coche, que ha corrido a cargo del especialista Magna austríaco, es que sea un vehículo todoterreno puro y duradero. Eso ha hecho que muchas de las piezas y los componentes, además de ser de marcas de primer nivel, lo cual aumenta drásticamente el precio, estén sobredimensionados, empezando por la carrocería, y sigue hasta un chasis de acero que tiene nada menos que 4 milímetros de grosor, con ejes rígidos además en la suspensión que se anclan mediante unos brazos con los muelles de Eibach que te voy a comentar a continuación. Además, hay una barra Panhard y todo esto hace que el coche tenga una rigidez al ser conducido en carretera muy interesante, con una suspensión dura, pero para nada incómoda. Es un vehículo todoterreno puro y como tal tiene reductora, con una reducción normal de 2,5 a 1 y también la posibilidad de serie en todas las versiones de bloquear el diferencial central, algo que se hace en la misma palanca manual con la que se activa la reductora, una palanca que choca su diseño con la palanca de cambio de BMW típica de ZF, que en este caso es idéntica. Después, en función de la versión que compres, básicamente hay dos: la Fieldmaster, más orientada hacia el lujo y el confort, y la Trial Master, más orientada al campo. Te van a permitir traer de serie o adquirir el bloqueo de diferencial en el eje delantero o en el eje trasero. Además de eso, una de las cosas, ahí lo veis en la demostración, que más me ha llamado la atención de este Grenadier es precisamente el funcionamiento de su control de tracción, que es algo que no pensarías que es importante con todo el arsenal que lleva el coche, pero que se ha destapado como absolutamente imprescindible en las condiciones en las que hemos conducido, con mucha lluvia que había pasado y estaba pasando en ese momento sobre nuestras cabezas y montones de subidas en alta montaña cargadas de barro. El control de tracción se activa pulsando ligeramente el acelerador y hace que pasemos de una situación de patinamiento a una situación en la que las cuatro ruedas traccionan perfectamente al margen de lo que estén haciendo los diferenciales cuando están abiertos, y es una ayuda verdaderamente fundamental para un coche, en todo caso, que ha ido muy sobrado por los sitios por los que hemos pasado, salvo lógicamente por el gran tamaño que tiene, que por cierto no redunda en un gran espacio en el interior. Así que, ¿qué os parece, familia, si nos metemos dentro del Ineos Grenadier? Vamos allá y te cuento un poquito todo lo que hay aquí. Voy embutido con un abrigo, esto no va a ser fácil, por cierto. Si te fijas, hay un tirador, ahí está, hay un tirador en el lado del acompañante, pero no en el lado del conductor, por aquello de la visibilidad. Y este es un coche bastante alto, el acceso está bastante alto, así que, ¿cuál es la manera de entrar al vehículo? Especialmente aquellas personas que no sean muy altas o que tengan poca agilidad, pues para mí la mejor manera es estirar la pierna derecha, así la vas a ver por aquí aparecer, la estiras, la flexionas, te agarras del volante y te metes dentro. Voy a hacerlo de una, meto la pierna, agarro el volante y para adentro, ya está. No era tan difícil, ¿eh? Vamos a cerrar la puerta. Todo eso que veis ahí fuera es gente que está grabando entrevistas. Estamos en lo alto de un pico con un frío tremendo. Y primera sorpresa que nos da el Grenadier versión definitiva. Efectivamente ha desaparecido la instrumentación. Explicación de la marca, pues directamente que en la conducción 4x4 necesitamos el máximo de visibilidad ahí delante y por lo tanto no es necesario. Más en el mundo de las pantallas. Y efectivamente aquí tenemos
la instrumentación. Aquí tenemos el velocímetro, el cuentavueltas, estamos en modo parking, medidor del combustible, temperatura del motor. Así de sencillo. Toda esa información la tenemos en una pantalla, por cierto, súper completa. En el modo Attitude tenemos un montón de menús que podemos manejar desde aquí, desde estos botoncitos, pero conduciendo esto es muy incómodo cuando vamos en 4x4. Y que lo que tenemos aquí es un mando, como el mando iDrive de BMW, para poder ir cambiando de pantallas sin ningún tipo de problema. Nos lo llevamos a la derecha y ahí lo tenemos. Fíjate, tienes incluso la temperatura de los neumáticos, además de la presión, temperatura del aceite de la caja de cambios, tienes el voltaje, un modo, por cierto, de paz, en el que puedes ir grabando tus rutas, un roadbook, tienes medición a través del GPS de en qué punto estás exactamente, la distancia que has recorrido, e incluso también un sistema que te permite conocer la carga de la batería, si está cargando o descargando, su temperatura, hiper completo, muy bien, como corresponde a un vehículo todoterreno, 100% pensado para ello. Una brújula que está muy cachonda, como puedes ver, porque va girando según vas conduciendo. Unas salidas de aireación pues muy al estilo clásico. E igualmente también la palanca de cambios tradicional de BMW. Como ya os estoy contando, este coche lleva motores de BMW y la caja de cambios ZF típica de la marca. Y la palanca para la reductora. Aquí todos los sistemas de reducción mecánica y de bloqueo son puramente mecánicos, no hay electrónica. De hecho, cuando desconectas los bloqueos de diferencial, tienes que empezar a mover el coche y girar las ruedas. Tienes que hacer una curva para que los sensores del ABS detecten que los diferenciales ya están abiertos y están desconectados. Y luego tenemos esta palanquita básicamente que sirve para poner la reductora. Es un coche 4x4 permanente y en reductora, en modo low, puedes llegar hasta los 70 km por hora, que es una pasada. Y luego el bloqueo del diferencial central. Esto lo comparten todos los coches, todos los Ineos Grenadier. Y lo que tienen las versiones más altas, más orientadas al campo o como opción, son los bloqueos del diferencial delantero y el trasero. Como digo, la palanca de cambios tradicional de BMW y por supuesto también un freno de mano tradicional. Y luego tenemos esto, que es como muy militar, absolutamente militar. Este es un coche de batalla, se acabaron las pantallas, se acabaron los botoncitos, etcétera. Todo lo que tenemos aquí son botones, en este caso ya ves el warning o los sistemas de sonido, el control de la climatización, etcétera. Todo lo que serían los mandos tradicionales de un automóvil están aquí, mientras que los mandos del 4x4, esto es brutal, los tenemos aquí, ya ves, en este caso los bloqueos del diferencial frontal y trasero, el modo off-road que activa un montón de funciones para conducir, entre otras, todas las desconexiones de los sistemas de control de tracción, etcétera, y el modo de vadeo. El coche es capaz de pasar por hasta 80 centímetros, casi 1 metro, y hasta 5 minutos se recomienda para circular en esas condiciones. Modos de asistencia, ESC abajo, o el modo de descenso, control de descenso, luces exteriores y luces interiores. Y todavía, si lo compras como opción, este coche tiene una batería auxiliar con la que puedes alimentar un montón de sistemas de modo camper y también sistemas de iluminación en el exterior o en el interior, de tal manera que tenemos aquí una especie de cabina de avión espectacular para manejar todos estos botones, todos estos sistemas, como digo, que son puramente de off-road o también sistemas auxiliares para hacer camper. Y luego un volante que en algunas versiones, por cierto, está cubierto de napa para que se vaya desgastando a propósito. Esto ha sido un capricho del señor Radcliffe, del creador de esta marca de automóviles, y que cada coche tenga la marca, la huella de su dueño en su volante. Este lleva un volante convencional, como podéis ver. Es un volante que vas a tener que manejar mucho con un tacto, ya ves, muy grueso, un volante verdaderamente de trabajo. Que va muy bien, pega muy bien con este coche, para mi gusto es incluso un poco grueso de más, o mis manos son demasiado pequeñas, es una auténtica barbaridad. Y luego otro detalle muy bueno que tiene el coche, todos los componentes que tiene el Ineos Grenadier son de primer nivel y tenemos unos asientos recaro que pueden ser totalmente de cuero o de cuero y tela, como lleva esta versión que llevaría los estándar, podríamos decir. Una cosa muy llamativa y muy chula que tiene el vehículo es que todos se pueden lavar por dentro. Tienen desagües, tienen como 4 o 6 tapones de desagüe y puedes meterle un manguerazo sin ningún miedo, que no va a pasar absolutamente nada. La posición de conducción muy alta, como os estoy contando, el detallito de la instrumentación. Y otro detalle, por cierto, lo tengo del revés, ahora no lo voy a girar. TUT tiene 2 bocinas. Voy a tocar la bocina normal, creo que no están haciendo ninguna entrevista, ¿no? Esta es la normal y esta es la bocina
para los ciclistas. Ineos tiene además un equipo ciclista y es un pequeño homenaje que le ha hecho a los ciclistas para que cuando tengamos que avisar a alguien no lo asustemos con esta bocina especial. Y si os parece me voy a acercar, que creo que nos vamos ya a los asientos traseros para enseñaros un poquito más. Ya veis que es todo hecho para durar y espartano, pero está muy bien terminado. Bueno, aquí hay un poco de desorden porque, en fin, estamos en medio de la montaña de aventura. Espacio para los asientos traseros más que de sobra. En las versiones, te lo enseño, en las versiones en las que tienes la batería auxiliar, la batería de servicio va por aquí y luego tenemos aquí todas las cajas de fusibles, todo unido, que esto es súper práctico por si te quedas tirado o hay algún problema, y luego en ese lugar está la batería auxiliar, como ya puedes ver. Dos tomas, por cierto, USB detrás que son muy prácticas porque una es USB 2.0 y otra USB-C. Ahora mismo las estamos usando para cargar. Y en general un coche que es perfectamente amigable con mojarlo por dentro y poderlo utilizar para ese tipo de menesteres. Muchísima altura, aquí por altura desde luego que no va a ser. Y en definitiva, pues es un vehículo pensado para el trato duro y para durar muchos años. Y un detalle delicioso, por cierto, en el exterior, bueno, esto... El detalle de las puertas que están partidas en dos, 30-70. Las situaciones todoterreno que hemos vivido no han puesto para nada en aprietos las características del Grenadier, salvo en un detalle, como os decía al principio, que es en el asunto de la tracción a las 4 ruedas, subiendo cuestas en lugares con lo que llamamos hielo negro, un barro muy viscoso y muy difícil de superar en subida con suelos tan rotos. El coche verdaderamente se mueve sin ningún tipo de artificio en la suspensión, simplemente con una buena suspensión como pez en el agua en situaciones de carretera rota, e igualmente también es capaz de hacer grandísimos vadeos sin ningún tipo de problema. Una cosa interesante es que una parte del coche lo construye la española Gestam, nada menos que los largueros del chasis se construyen en España. Y la carrocería y la suspensión se le ha encargado a Carraro. Igualmente, además de todo el aparataje de BMW y las suspensiones, la caja de transferencias es igualmente del especialista Tremec. Todo está pensado en este coche para durar y para aguantar un trato duro en la conducción todoterreno. Bueno, pues estamos en el asfalto conduciendo el Ineos Grenadier. Recordad que son dos motores de 6 cilindros en línea por cortesía de BMW. No han ido descalzos a la hora de equipar un coche que, además, por cómo está construido y por cómo está concebido, necesita caballos para poderlo mover con soltura, porque son más de 2,5 toneladas de peso. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es un coche construido de una manera tradicional, un todoterreno de largueros y travesaños, que además lleva mucho componente, mucha pieza muy grande, muy pesada, muy reforzada, sobredimensionada, para hacer que este vehículo pues no se retuerza de más o no exceda ciertos límites que reduzcan su longevidad. Y con eso buscan encontrar un punto ahí de fiabilidad en el que el coche aguante el trato duro durante mucho tiempo. De hecho, su máximo responsable en España nos estaba contando ahora mismo que es un vehículo que esperan que se venda mucho para sus cuerpos y fuerzas de seguridad, de emergencias, en definitiva para el trato profesional puro y duro, además de, por supuesto, el civil, que es en el modo en el que estamos nosotros ahora circulando por carretera. Motores BMW, caja de cambios, ZF, todos los componentes son de primera, para que te hagas una idea, con la combinación clásica de Eibach y Bilstein en lo que se refiere a muelle y amortiguador. Y conducir este coche por carretera es una auténtica gozada. Te tienes que acostumbrar porque básicamente dos cosas te cuento. La primera, que es un vehículo que, para ser un todoterreno salvaje, podríamos decir, es extremadamente cómodo y es capaz de absorber muy bien todo lo que se va tragando por el asfalto. Pero lo que tiene de particular, además de eso, y de que se siente muy sólido al volante, es el hecho de que la dirección no es una dirección de cremallera tradicional, sino que es de recirculación de bolas, que es una dirección que está 100% orientada o pensada a una conducción off-road, a una conducción todoterreno, y el retorno de la dirección cuando giras es un coche, entre comillas, torpe a la hora de maniobrar, es un coche que necesita mucho radio de espacio para poder hacer maniobras, pero se siente muy bien al volante. Lo único, eso, aparte del retorno, tienes que acompañar al volante mucho más de lo normal. El tacto de la dirección pues hace que tengas que girar más el volante para conseguir un ángulo de giro dado equivalente al de un turismo, por decirlo de algún modo. Hay que hacer un periodo de adaptación para los neófitos en todo esto. Las personas que os dediquéis al todoterreno sabéis de sobra de lo que os hablo. La cuestión es que todas estas particularidades, una vez que entras
en el terreno, en el que este coche se mueve como un pez en el agua, en el campo, se convierten en una grandísima ventaja, y la facilidad y la precisión con la que puedes cambiar de dirección y dirigir el coche allá donde quieres, sorteando obstáculos o simple y llanamente mandándolo donde quieres sobre superficies deslizantes, es simple y llanamente espectacular. Los asientos sujetan muy bien, son unos asientos que tienen una sujeción lateral que yo no recuerdo en ningún automóvil todoterreno en el que me haya subido antes, y al final, con esta posición de conducción tan alta que llevamos, buena altura. Bueno, el coche no es especialmente agraciado en lo que se refiere a visibilidad, porque tiene, especialmente en el capó, un parabrisas bastante pequeño, pero los retrovisores son grandes, las ventanillas son grandes, la línea de cintura es lo suficientemente baja como para que en el entorno tengamos suficiente visibilidad. Igualmente, también en esta posición sobrelevada podemos controlar muy bien el morro, que tiene una línea de cuña descendente, y lo que está ocurriendo ahí delante. Pocas pegas se le pueden poner al Grenadier, más allá de estas particularidades que te he estado contando, y es ese sonido típico, ese ronroneo del 6L de BMW que acompaña, pues eso, una suspensión pata negra, hacen que los trayectos por carretera sean claramente más agradables que cualquier otro todoterreno con el que te puedas estar imaginando que se puede comparar de años pasados. Una de las cosas en las que más han mejorado los coches y que no somos conscientes de ellos es en la tecnología de las suspensiones. Y este coche, a pesar de llevar una estructura completamente convencional y pensada para el off-road, recibe una suspensión pata negra y una configuración de la estructura para conducir por carretera que lo hace muy apropiado y muy agradable para eso. Ineos ha comprado una fábrica que ya existía, la fábrica de Hambach en Francia, en el sur de Francia, para construir este coche. Es una fábrica que había modernizado recientemente Mercedes-Benz y que, tras su acuerdo con su socio Geely, ha hecho que toda la producción prácticamente ya del Smart eléctrico se vaya a China. De hecho, ahora mismo el fabricante del Smart Fortwo, del Smart eléctrico de 2 plazas, es Ineos, y en esa planta, igualmente completamente modernizada, es donde se fabrica el coche ya a un ritmo de entre 80 y 90 unidades al día. Se prevé que a plena producción la planta haga entre 130 y 135 unidades al día. Igualmente, el Grenadier ya tiene un año modelo 24 con algunos cambios y mejoras respecto a la versión que acabas de ver, y ha subido de precio bastante en el último empujón, de un precio tentativo que estaba alrededor de los 85.000 euros. Es igual en la versión que lo compres, el precio es lo mismo. Ha saltado a los casi 95.000 euros que vale ahora, que es bastante más que lo que dan sus rivales, pero con no todas las particularidades y características que tiene este Grenadier, que es un vehículo de capricho, aunque para particulares la idea es que sea un coche de trato duro para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Además, con la versión Quartermaster Pickup se completa el círculo, se cierra el círculo de un vehículo que se quiere posicionar en el mercado como un coche de trato duro, como un coche de trabajo en el campo. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante. Nos lo hemos pasado, como os podéis imaginar, verdaderamente bien en esta aventura que hemos vivido en los Pirineos, en Huesca. Espero que lo hayáis disfrutado conmigo y nos vemos en un próximo vídeo, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.